Muy bien, entonces como les decía, el tema de hoy es el tema de las anualidades. Ahora, la palabra anualidad a uno como que le lleva a que es algo que se repite todos los años. Em, y digamos, por ahí proviene la palabra precisamente anualidad, es un fenómeno que se repite con cierta periodicidad, aunque no necesariamente es anual. Em, la anualidad es un suceso, una sucesión de pagos, depósitos o retiros. ¿De qué nos referimos con eso? Básicamente, si yo lo veo en una línea del tiempo, por ejemplo, que aquí fueran años, pues en cada año nosotros, no sé, recibimos $20. O cada año nosotros pagamos $20. Es decir, hay un pago constante a lo largo del tiempo. Es una sucesión de pagos que se van realizando. Este, datos importantes de esta sucesión de pagos. Tienen que ser intervalos iguales. Entonces, lo que mencionaba ahora, pueden ser años, pueden ser meses, pueden ser semestres, pero el punto es que siempre es la misma periodicidad. No es una periodicidad de que se hace hoy un pago y dentro de 6 meses se hace otro pago y el siguiente dentro de 3. Ahí no estaríamos ante una anualidad. Los intervalos de tiempo tienen que ser exactamente iguales. Reitero, meses, años, semestres, trimestres, cualquier periodicidad de los que ya hemos visto. Tiene que ser la misma cantidad. Lo que hemos estado ahora en la línea de tiempo. Vamos realizando pagos de $20 todos los meses o todos los años. Puede ser un pago, puede ser un depósito, puede ser un retiro. Depende de lo que estemos analizando. Y por eso les decía que ocupábamos los temas anteriores. Se va a ocupar el interés compuesto. Bueno, no lo puse por ahí, pero también vamos a ocupar el interés simple. Entonces, para poder entender anualidades, sí tenemos que manejar muy bien los dos temas anteriores. Tal vez no completo, esto es importante. Tal vez no completo, en el caso de que aún hayan elementos que no comprendamos bien de los temas anteriores, pero sí la esencia de lo que es el interés simple y de lo que es el interés compuesto. Bueno, por aquí les dejé precisamente lo de la línea del tiempo. Aquí yo tengo esta línea del tiempo para ver la estructura de lo que es una anualidad. Y en la anualidad, por ejemplo, aquí estamos realizando pagos de $100. Y vean que son todos los años. No es que una de esas líneas dice mes. No, no, todas son años, porque es exactamente la misma cantidad de tiempo. Si no, la fórmula que estamos utilizando no nos va a servir y habría que hacerlo de alguna manera alternativa, por ejemplo, con interés compuesto. Pero si el pago se repite y es constante, es siempre el mismo, reitero, es este. Los intervalos de tiempo son exactamente iguales. Algunos ejemplos de aplicación práctica, porque esta parte, digamos, tiene casos muy, muy notorios. Por ejemplo, si yo hago una compra a crédito, supongamos que yo voy a hacer una compra de, no sé, tal vez algún electrodoméstico, un carro, una casa. Este, generalmente yo obtengo el crédito y voy realizando pagos que son una cuota, que son siempre iguales. Algunos ejemplos. Les decía, por ejemplo, si la empresa solicita un préstamo, nos dice por aquí de 150,000 para remodelar sus instalaciones, ¿cuánto debe ser el pago mensual? Bueno, el pago mensual es lo que vamos a aprender a determinar en este tema. Y ese pago mensual siempre es igual, se llama así tal cual pago mensual porque es constante. Todos los meses lo vamos a realizar por el mismo monto. Otro caso, por ejemplo, si doy un 10% de abono para adquirir un vehículo, un auto, y 72 cuotas de $1,000, ¿cuánto cuesta hoy al contado comprar ese vehículo? ¿Servirá más comprar a contado? ¿Servirá más comprar a crédito? Entonces, estas anualidades tienen situaciones muy, muy típicas, digamos, de ese diario y son muy cotidianas. Veamos otro caso, que son anualidades también. Le corresponde a un ahorro.
por ejemplo, un ahorro fijo, donde yo voy depositando todos los meses cierta cantidad. Bueno, este, ahí también estamos ante una anualidad siempre que esa cantidad que yo voy depositando sea la misma. Dice que si deposito en el banco $500 mensuales, ¿cuánto se acumulará en mi cuenta de ahorros dentro de 5 años? Entonces, habría que llevar, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que logro obtener al final? ¿Alguien iba a decir algo? Brandon, no, pero ahí se te activa el micrófono. Cualquier cosa. Bueno, bueno, entonces otra opción puede ser ahorro, que entonces esto va muy enfocado en la primera diapositiva, que decía que podría ser pagos, podría ser depósitos. Entonces, en el primer caso, las compras a crédito son pagos, un pago mensual. En este es un ahorro mensual. Este depósito. También puede ser, por ejemplo, un fondo de jubilación. Yo voy haciendo aportes durante toda mi vida, que en teoría son iguales. Bueno, ahí tal vez no aplique tanto, pero bueno, y ahí, por ejemplo, ¿cuánto debo pagar de manera mensual para poder retirarme en 20 años? Un fondo de jubilación. Estos son algunos casos cotidianos que tenemos con respecto a la aplicación de las anualidades. Datos importantes. Bueno, lo que les decía, la palabra anualidad indica periodos anuales. Eh, Sin embargo, no necesariamente nos estamos refiriendo a periodos anuales. Aquí lo tengo, pero no necesariamente los pagos se realizan cada año. Pueden ser diarios, pueden ser quincenales, mensuales, bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, anuales, entre otros. Y reitero lo que mencioné al inicio. Lo que va a distinguir esos pagos es que sean iguales en monto y en tiempo. Ahí es donde yo les determino esa periodicidad y esa cantidad. En el momento en que alguna cantidad se nos salga, ya es alguna cosa adicional que tendríamos que analizar. Pero la anualidad por sí sola es un monto constante y un periodo y también constante. Em, las anualidades van a observar en la antología que abarcan 2 capítulos. Yo por aquí estoy sintetizando a nivel teórico casi toda la materia de esos 2 capítulos, porque, digamos, no es que hay 2 tipos, bueno, o dos elementos de las anualidades como tal, sino más bien que hay múltiples clasificaciones, por eso es que hablamos de que hay 2 capítulos. Depende de esas clasificaciones que tenemos. Las clasificaciones pueden ser de acuerdo con el periodo de capitalización. De acuerdo con el periodo de capitalización pueden ser anualidades simples, que en este caso el periodo de capitalización y el pago son exactamente iguales. Decía en la diapositiva 2, 1, no recuerdo ya, que esto se realiza por interés compuesto. Entonces, en el interés compuesto hay periodos de capitalización, hay frecuencias de capitalización de los intereses. Entonces, esa frecuencia de capitalización tendría que coincidirnos con los pagos. Por ejemplo, si los pagos son mensuales y la tasa es capitalizable mensualmente, entonces ahí coinciden con los pagos. Si el periodo de capitalización es semestral y los pagos son semestrales, entonces coinciden ambos. Pero no va a coincidir si, por ejemplo, el periodo de capitalización es mensual y los pagos son semestrales. Ahí no nos funcionaría para nada. Ahí estaríamos hablando más bien de una anualidad general. Anualidades que son compuestas, son para periodos donde el pago y la capitalización son diferentes. Reitero lo que decía, ¿verdad? Que por ejemplo el pago fuera mensual y la capitalización cada 6 meses. Claramente, capitalización y pago son diferentes. De hecho, en el tema anterior, les decía cuando veíamos cómo se realizaban los ejercicios en la calculadora,
que no nos íbamos a preocupar por los últimos dos botoncitos que era la frecuencia de pago y la capitalización, porque hasta ese momento estábamos utilizando prácticamente los dos de manera igual, pero a partir de ahora vamos a poder utilizar esa misma función, pero con una capitalización y frecuencia de pagos que podrían variar. Vamos a poder utilizar esa función ahora un poco más, considerando anualidades simples o generales, o también, reitero, llamadas compuestas. Eh, para que lo contextualicemos así en forma gráfica, una anualidad simple es así como lo estamos viendo ahí. Tengo una línea del tiempo y mi periodo de capitalización es, supongamos que esto fueran años. Entonces, ahí tengo que capitaliza durante un año y el pago capitaliza en el mismo año. Son exactamente iguales. Si es una general, sería de esta forma. Capitaliza en un eh, año, pero el pago es cada 2 años. Sus periodos son diferentes. Eso significa que tienen fórmulas y tratamientos de cálculo diferentes. ¿Alguna consulta con este primero? No. Bien, voy al segundo. El segundo tipo es de acuerdo con, bueno, seguimos con la partida de capitalización. Bueno, sí, un ejemplo, ahora ya no gráfico, sino más bien de situación, un ejemplo de una anualidad simple es un crédito prendario donde los pagos son mensuales y la tasa de interés capitalizable mensualmente. Los dos tienen la misma frecuencia, pago y capitalización. Uno que no es, por ejemplo, si tenemos un préstamo de $10,000 con una tasa de interés anual del 6%. Los pagos se realizan de forma trimestral, pero los intereses se capitalizan mensualmente. Pagos trimestrales, capitalización mensual, no concuerdan los dos, hablamos de anualidad general. Ya aquí tenemos dos fórmulas, por lo menos. Ahorita vamos a ver el tema de las fórmulas, pero vean que este, conforme van pasando, vayamos viendo las clasificaciones, vamos a ir viendo más fórmulas. Este tema, un elemento importante es lograr distinguir en los ejercicios cuál es el tipo de anualidad para ver cuál es la fórmula que tengo que aplicar. Otra clasificación es de acuerdo con el tiempo. Pueden ser anualidades ciertas, en cuyo caso esto se conoce como ciertas si nosotros conocemos la fecha de inicio y determinación de la anualidad. Si no tenemos esos dos datos, hablamos de que son anualidades eventuales o contingentes, en cuyo caso alguna de las dos fechas se desconocen. Nuevamente, esto va a hacer que la fórmula de cálculo sea diferente porque en una yo conozco claramente la fecha de inicio y la fecha de terminación. Yo puedo determinar perfectamente n, pero si yo no conozco alguna de las dos, voy a tener la variable n un poco diferente. De acuerdo con el tiempo, aquí a nivel de ejemplo, una anualidad cierta es, por ejemplo, el crédito de una casa en el cual se establece desde un principio cuántos pagos se van a realizar y cuándo se deben hacer. Entonces, yo conozco claramente las fechas a lo largo del tiempo. Yo conozco esa línea del tiempo. En el caso de las anualidades eventuales y contingentes, podríamos tener este caso. Una persona que compra un seguro de vida que garantiza un pago mensual de $2,000. La anualidad, un pago mensual de $2,000. Dice que a su beneficiario, en caso de que fallezca después de cumplir los 65 años, si la persona fallece antes de los 65, el beneficiario recibirá pagos mensuales de por vida. Si la persona sobrevive hasta los 65, el seguro expira y no se realizan los pagos. ¿Cuál es el elemento? Aquí importante. ¿Por qué la anualidad no se conoce la fecha? Porque no sabemos en qué momento va a morirse esa persona. Este es un caso muy triste, ¿verdad? Pero bueno, muy real.
La póliza solo va a aplicar si esa persona se muere antes de los 65. ¿Cuándo se va a morir? No sabemos. Puede ser que se muera a los 60, a los 61, a los 62, ¿verdad? En cualquier momento, pero ojo, si llega a los 65 ahí expirado. Entonces, yo no sé en qué momento va a morir la persona. Hay un factor, este, digamos, temporal que desconozco por completo y por eso hablamos de una anualidad eventual. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a otra clasificación. También podríamos tener las anualidades de acuerdo con el momento de pago. Ustedes recordarán cuando vimos interés compuesto también que generalmente en el primer botoncito colocábamos que fuera vencido. Y yo les decía, bueno, después vamos a profundizar un poco más a qué nos referimos ahí con que sea vencido. Bueno, ese vencido, aquí es donde comienza a aplicarnos. Las anualidades podían ser ordinarias o vencidas o anticipadas. Cuando hablamos de ordinarias o vencidas, son anualidades cuyos pagos, cobros, depósitos, ¿verdad? Fuera, se realiza al final del periodo. Entonces, si nuestro periodo es un mes, por ejemplo, se realiza al final del mes y el pago se realiza al final de cada periodo. Pero si fuera más bien al inicio, son anualidades anticipadas. Llaman así porque los pagos se realizan al principio de cada periodo. Pero nuevamente, si estuviéramos en un año, se realizarían al inicio del año. Veamos el ejemplo. Aquí se puse gráficamente. Este es un mes, ahí estaría el pago. Si el pago se realiza el 1 de enero del mes, es anticipado. Si se realiza por el contrario, el 30 del mes, es vencido. Eh, Eso hace, nuevamente, todos cada uno de estos hace que las fórmulas sean diferentes. Quiero que enfaticen mucho en eso, porque eh, aquí hay un tema de varias clasificaciones al mismo tiempo, que es lo que tenemos que tener cuidado. Pero bueno, aquí les dejo estas dos variantes de clasificación, anticipada o vencida. Y la última clasificación es de acuerdo con el momento del pago. Ah, bueno, perdón. Aquí seguimos en este mismo. Este es un ejemplo, ya era no gráfico, sino más bien como ejemplo. Me adelanto al siguiente, pero bueno, si son vencidas, un ejemplo es los pagos quincenales que se realizan al final de la quincena y 30 de cada mes. Eh, bueno, esas son anualidades que se pueden realizar, se realizan cada 15 o cada 30. Este, son al final del mes. ¿Por qué son vencidas? Por ejemplo, en ese caso. Y aquí estamos considerando de que supongamos una persona fue contratada como por un salario fijo. Bueno, y que es cierto, la persona se mantiene por un salario fijo durante cierto periodo de tiempo. Entonces, si yo fui contratado por ese salario fijo, no me lo van a pagar el primer día, me lo van a pagar hasta el día 30 cuando yo ya haya terminado mis funciones, porque es producto de haber ejecutado mis actividades. Tiene mucha lógica que sea a final de mes. Si me lo pagan anticipado, tal vez yo no regreso al día siguiente. Eso sucede. Las anualidades anticipadas son, por ejemplo, si se deposita cada mes un capital en una cuenta bancaria, comenzando desde la apertura. Entonces, yo voy a abrir la cuenta bancaria y sin iniciar nada, por ejemplo, un ahorro que yo planeé con el banco, ese mismo día hago un depósito. Entonces, en ese caso, hablamos de una anualidad anticipada. Sin iniciar los pagos posteriores, ya hago un pago el día de la apertura y ya después voy realizando, como vimos en la gráfica anterior, el pago todos los inicios de mes, llevando un pago de más que, por ejemplo, si se hiciera vencido. Última clasificación, que es de acuerdo con el primer pago, tendríamos anualidades inmediatas. Las anualidades inmediatas, como su nombre bien indica, son inmediatas. Eso significa, hoy firmamos e inmediatamente comienza a regir esa anualidad. Los pagos inician luego de firmar el contrato. Adelante, María Fernanda.
Profe, y en el caso de los pagos que hacen diarios, ¿cómo serían? ¿Anualidad diaria o cómo? Ujú. ¿Así? Sí, 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 claro, porque recuerde que el término de anualidad no tiene que ver con año. Entonces, si bien es cierto, eh, es una anualidad, sí, sí puede tener la frecuencia este, diaria. Y lo que habría que ver son las condiciones propias de ella, ¿verdad? Más bien, por ejemplo, aquí me voy devolviendo. De acuerdo con el periodo de capitalización, lo que tendríamos que ver es si su capitalización es todos los días o cada cierto tiempo. Entonces aquí lo estaríamos clasificando, sí, es diaria, pero ¿es simple o es general? O al tiempo, ¿es cierta o es eventual? Bueno, ahí podría ser que conozcamos el periodo. Entonces, por ejemplo, podría ser cierta. Eh, Puede ser, en este caso, ordinaria o vencida. Habría que ver cuál es el periodo que estamos considerando. Si yo lo hago, bueno, en este caso es diario, tendríamos que hacerlo al inicio del día o al final del día, básicamente. Pero sí, todos ellos digamos, son elementos que tienen que aplicarse al mismo tiempo sobre la anualidad de acuerdo a las características que tengamos. Pero sí, en la que es diaria, aún siendo diario, es una anualidad, no, no hay ningún problema en ese aspecto. Gracias, No. profe. Ah, ok, 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 perfecto. Y vamos a regresar a donde estábamos. Les decía que las anualidades, de acuerdo al primer pago, pueden ser inmediatas. Entonces yo firmo el contrato y comienza la anualidad. Eh, por ejemplo, fui y compré un vehículo y entonces eh, hoy lo firmé y lo comienzo a pagar dentro de un mes. Eso es inmediato. La anualidad difería, no sé si les coloqué por ahí, pero bueno, en muchos libros lo conocen como un pague hoy, perdón, compre hoy y pague después, porque tiene una postergación la realización de los cobros o pagos. Entonces compre hoy y pague después, en el sentido de, por ejemplo, compro una casa y me dicen durante los primeros 3 meses no tiene que pagar cuota. Su primer cuota es hasta el cuarto mes. Es diferida porque iniciado el contrato, firmado el contrato, yo no comienzo a pagar inmediatamente, sino que tengo un periodo de gracia y ya después comienzo a realizar los pagos o a realizar los cobros. Básicamente, eh, esa sería la otra clasificación. Aquí un par de ejemplos para que nos queden clarísimos. Las anualidades inmediatas. Hoy se compra un celular a crédito que se va a pagar en mensualidades y el primer pago debe ser realizado el mes después de la compra. Entonces, bueno, a partir del mes siguiente de la compra. La anualidad diferida. Se compra hoy ropa y zapatos a crédito para pagar en abonos mensuales a partir del sexto mes después de adquirir la mercadería. Ah, bueno, y sí, ahí se los puse. La frase muy popular que caracteriza ese tipo de anualidades, compre hoy y pague después, porque o sea, surge prácticamente una flexibilidad en el pago. Vean ahí, yo estoy comprando algo a crédito, claro, durante un periodo no me cobran nada. Es como estos tasas cero y estas cosas que están ahora, durante cierto periodo no tengo que hacerle frente a la deuda y ya después comienzo. De acuerdo con ese primer pago, aquí también tenemos un ejemplo gráfico donde aquí es donde estaría la firma en el año cero y hasta el año uno, bueno, final del año cero, ¿verdad? En el año uno estaría el contrato, pero por el contrario, si me voy hasta el año 3 a hacer el pago, ahí estaríamos de una anualidad diferida. ¿Por qué? Porque este inmediato sería, ok, aquí comienza el contrato y aquí en el primer exacto tiempo ya comenzó. En el otro, aquí es donde se firmó y el primer pago es hasta acá. Durante todo ese otro periodo estuve sin pagar.
y que, ojo, son extractos de tiempo que son exactamente iguales y los estamos omitiendo de los pagos, precisamente por la naturaleza de ese tipo de anualidad. Al final, estos 4 grupos de clasificación nos estarían dando 8 tipos de anualidad que no son excluyentes, que es lo que le decía la compañera hace un momento. Por el contrario, más bien son complementarios. Entonces yo tengo las anualidades que pueden ser simples. Si son simples pueden ser ciertas. Si son ciertas pueden ser vencidas. Si son vencidas pueden ser inmediatas o diferidas. Entonces vean que la clasificación es completa. Puede ser que las tengamos ciertas pero anticipadas. Entonces podrían ser inmediatas o diferidas. Las simples pasa lo mismo. La otra parte eran contingentes. Las contingentes pueden ser vencidas, inmediatas o diferidas. O pueden ser anticipadas también, inmediatas o diferidas. La verdad es que no voy a relatar cada una, ¿verdad? Pero por aquí están las generales, que también pueden ser ciertas o contingentes. Y las ciertas o contingentes pueden ser vencidas o anticipadas y cada vencida o anticipada puede ser inmediata o diferida. Entonces, hay que tener mucho cuidado de lo que nos habla el ejercicio porque yo tengo que lograr identificar, por ejemplo, que mi anualidad es general, cierta, vencida e inmediata. Que no habría sido lo mismo que yo me fuera aquí para el lado derecho y dijera, bueno, mi anualidad es general, contingente, anticipada, diferida. El tratamiento que le tenemos que dar a la información es completamente diferente en ambos casos. Bueno, tal vez no tan completamente diferente, pero sí tienen tratamientos diferentes. No sé si hasta acá tenemos alguna consulta con los diferentes tipos de anualidades. No, muy bien. Entonces, es importante que las anualidades, al igual que como lo teníamos en interés simple, también en interés compuesto, pueden tener un valor actual o pueden tener un valor futuro. Si hablamos de un valor actual, significa que yo conozco la anualidad, cuánto es lo que se va a depositar cada año. Por ejemplo, aquí, en un periodo de 5 años, se van a depositar $100 cada año y el valor actual sería traer esos valores futuros al año cero, hoy. Perdón, aquí me adelanté, a hoy. Así es como quedaría. Eso es una anualidad a valor actual. Por el contrario, si yo la quiero llevar a valor futuro, es exactamente lo mismo, pero lo estaríamos llevando al último año, al año sí. Entonces depende, lo que estemos considerando, que son dos variables adicionales a lo que ya vimos de los tipos de anualidad. Otro elemento a considerar son las variables dentro de la anualidad. Hasta este momento solo les he mencionado el pago, que también podría ser un depósito, que también puede ser un retiro, ¿verdad? Puede ser muchas cosas, pero que sea algo que se repita constantemente a lo largo del tiempo y con intervalos exactamente iguales. Pero hay otros elementos. Bueno, está R, que es el pago periódico. Tenemos I, que es la tasa de interés por periodo. Es importante que esta tasa de interés por periodo es una tasa de interés compuesto. ¿A qué nos referimos con esto? Que tiene los periodos de capitalización. Precisamente, ¿verdad? Esos periodos de capitalización son los que vamos a analizar para determinar qué tipo de anualidad es. Y entonces tenemos que tener claro el tema de la tasa de interés. Eh, También tenemos N, que es el número de pagos. Y como ya vimos también, para poder clasificarlas, ocupamos conocer muy bien ese N. Si yo conozco exactamente N, nos va a dar
algunos tipos, ¿verdad? Lo que mencionaba ahora, si es que yo conozco o no conozco la fecha de inicio, o bien si es vencida o anticipada, entonces tengo que conocer bien esa N. M, que es el monto actual, y C, sí, C puede ser el valor actual o el valor presente de la anualidad. M es más bien el valor futuro, ahí no se lo puse como valor futuro. Bueno, ahí tenemos estas variables que tenemos que tener muy presente. A nivel de fórmulas, tengo las fórmulas de anualidades inmediatas. Tal vez me voy a ir al cuadrito de las diferentes anualidades. Para clasificar las anualidades, yo las voy a clasificar primero si son inmediatas o diferidas y ya después veríamos si son simples o generales. Yo inicio por esta clasificación de aquí abajo, si son inmediatas o diferidas. Entonces, si son inmediatas, yo tengo que determinar si es vencida, inmediata vencida. Entonces, la fórmula de una inmediata vencida es C es igual a R, 1 menos, abro paréntesis, 1 más I a la menos N dividido entre I. Esa I es una I de interés compuesto. Entonces, hay que ver si tiene periodo de capitalización, con lo cual ahí estaría dividido entre su frecuencia de capitalización, ¿verdad? Si es nominal o efectiva. Y la N, por supuesto, iba a cambiar si tiene la frecuencia de capitalización o no. Y aquí estaría el M. Vean que hay una para C y una para M. Y esto es un poquitito diferente de cuando, bueno, es prácticamente lo mismo, pero aquí ya está despejada la variable. Como, pero bueno, lo que cambia es que el 1 pasa de la izquierda a la derecha y el exponente no es negativo sino positivo. Eso es si es inmediata vencida, pero puede ser anticipada, en cuyo caso tendríamos estas dos como C y M. La diferencia es este adicional, porque yo les decía ahora que lo que sucede con la anualidad anticipada es que va a tener un periodo adicional, que es cuando yo inicio y de una vez hago un pago o de una vez hago un aporte, lo que va a hacer que tengamos uno más de lo que sea. Entonces siempre hay uno más. Ese adicional hace este factor aquí en la fórmula, esta multiplicación adicional, que si lo están notando es interés simple. Por eso también tienen que conocer interés simple, ¿ven? Que vamos a ocupar algunas cositas de interés simple y de interés compuesto. Sería, saco toda la anualidad que está con interés compuesto y después la llevo por interés simple el periodo adicional. Básicamente. Ahí tenemos las dos fórmulas, si son vencidas o anticipadas e inmediatas. Ahora, si son si son inmediatas. Si son diferidas, también vamos a tener vencidas que tengo. Perdonen ahí. Que tengo una para ser vencida y una para ser anticipada. Las anualidades diferidas únicamente tienen C, no tienen M. No tienen M porque se desconoce la fecha de inicio, de final o ambas, ¿verdad? Entonces, tengo que utilizar esta y por tanto, este, mm, yo lo puedo calcular así. Ustedes lo iremos viendo en los ejercicios, pero para que tengamos en cuenta, bueno, por ahí tiene menos posibilidades si fuera diferida, pero tiene estas dos. Esa D la vamos a tener ahí presente, ya lo vamos a ver en un ejercicio, pero ese D es para considerar el diferimiento que tiene esa anualidad. Todas estas fórmulas nos aparecen en la hojita de fórmulas, ¿verdad? En la segunda sección, si van a la página de la hoja de fórmulas, arriba estaba interés simple y a la derecha interés compuesto. Inmediatamente abajo viene anualidades, que es esto que acabamos de ver,
Eh, yo ya aquí como que lo armé, ¿verdad? Tal vez ahí va a venir un poquitito diferente. Viene como el report y este chunchito hace referencia a lo que está arriba. Por ejemplo, la vencida dice C es igual a R por CN, el palito este, y por ciento. Lo que significa que nos vamos a hacer la parte de arriba y ahí está quién es ese C. Entonces, ahí básicamente para que tengamos el cuidado que ahí hay que sustituir en la fórmula por esa parte de la ecuación. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Nuestro ejemplo dice que el 28 de febrero del 2000, un señor acuerda con el banco hacer depósitos de $200 al final de cada mes durante un año, iniciando el 31 de marzo del 2000 en una cuenta de inversiones que paga el 13% capitalizable mensualmente. Vamos a abrir esto haciendo la pregunta, ¿qué tipo de anualidad es? ¿Qué consideran ustedes de lo que acabamos de ver? De todas las clasificaciones que hay. ¿Qué es esta anualidad? ¿Es simple o es eventual? Perdón, general. ¿Qué considera? Analicemos la tasa de interés. Dice el 13% capitalizable mensualmente. Y vamos a los pagos. Dice que se realizan al final de cada mes. Entonces, la primera pregunta que les hago, ¿es simple o es eh, general? Sería simple. Correcto. Es simple. Es simple porque pagos mensuales, tasa capitalizable mensualmente, mes. Eso es lo que tenemos que tener ahí en cuenta para ese primer elemento. Ahí determino, es simple. Los dos periodos coinciden exactamente igual. Otro elemento que tenemos que tener en consideración, bueno, por aquí les voy a señalar lo del mes y mes, ¿verdad? Tal vez voy a cambiar por acá de marcador. Vean otra palabrita clave. Por aquí dice que los depósitos se realizan al final del año. Entonces aquí nuevamente tengo que considerar si es vencido o anticipado. Si se realiza al final del año, perdón, al final del mes, ¿qué sería? ¿Vencido o anticipado? Vencido al final de mes. Es vencido, exactamente. Muchas gracias. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para lograr identificar el tipo de anualidad y las fórmulas que voy a utilizar, porque ya vieron que hay bastantes y ahorita vamos a ver otras más. Entonces, bueno, solo lo que ya vimos, hay 6 fórmulas. Desde aquí ya uno sabría cuál de esas 6 es la que aplica. Dice por aquí que, bueno, sería simple porque la capitalización es mensual y el pago es mensual. Ah, bueno, también si es cierta o si es eventual. Bueno, en este caso es cierta. Es cierta porque conozco el plazo. Dice que un año de marzo del 2000, bueno, tal vez ahí no está explícitamente febrero de 2001, pero sí dice que es durante un año, con lo cual yo conozco el inicio y el final de esa anualidad. Vencida se realiza al final de cada mes, como bien decía la compañera, y también es inmediata. Es inmediata porque una vez firmado ya comenzamos. No nos habla de que hay un periodo de gracia y que después es cuando comenzamos a hacer los pagos. Eso no dice aquí, ¿verdad? Entonces, ya con eso yo sé cuáles son las fórmulas que tengo que utilizar. Voy a continuar la segunda página. Es exactamente el mismo, ¿verdad? Nada más que ahora cambié la pregunta. Dice 2. ¿Cuál será el monto acumulado al terminar el año? El monto acumulado al terminar el año.
Ojo eso. Si yo ocupo saber el valor actual, es un C, pero si es un valor al final, es un M, es un valor futuro. Entonces estamos hablando aquí de un valor futuro, un M. Debo determinar el valor futuro. La fórmula va a ser esta. ¿Cómo sé que es esta? Voy a devolver. Dijimos que era inmediata. Y dijimos que las inmediatas era vencida. Y lo que estamos buscando es un M. Entonces, inmediata, vencida, M es este. ¿Verdad? Por eso ocupamos saber perfectamente las clasificaciones de las anualidades. Ok, ya tengo la fórmula. Una vez que tengo la Disculpe, fórmula, profe. sí, ¿Qué significa la R en la fórmula? es el pago. Ah, ok, El pago que se gracias. realiza periódicamente cada cierto tiempo es SR. Ujú. No, con todo gusto. Entonces, vamos a la formulita. Es esta. Ahí hay que tener cuidado, les reitero, porque si interpretar mal alguna cosa, ya no vamos por esta fórmula, sino que vamos por otra fórmula. Pero una vez que tengo la fórmula, es muy sencillo porque es sustituir los datos. Entonces, el primer dato, que es el que dice el compañero. ¿Qué es R? R son los $200 que se va pagando cada mes. Entonces, en la fórmula sustituyo R por 200. Siguiente dato que es importante. Les dije que la I era una I de interés compuesto. Hay que ver si es nominal o efectiva. Esta es nominal. ¿Por qué sé que es nominal? Porque me dice 13% capitalizable mensualmente. Eso es una nominal. Entonces yo sé la capitalización mensual. Analizamos capitalización mensual. La capitalización mensual es una capitalización que se realiza 12 veces al año. Por tanto, aquí me faltó un signo de porcentaje, perdón. Ahora lo adiciono. Aquí va. Sustituyo la I por 13%, pero como es capitalizable mensualmente, la divido entre la frecuencia de capitalización y la N sería los años por la frecuencia de capitalización, que aquí ya aparece como 12, pero ustedes ya saben del tema anterior que esto habría sido producto de una N, que es 1, multiplicado por 12, que era la frecuencia de capitalización que colocamos aquí en el denominador de la fracción. Y bueno, el menos 1 que proviene de la fórmula. Este menos 1 es este mismo menos 1. No viene de ningún dato en general. Y el I de acá se sustituye por la tasa con su frecuencia de capitalización. Entonces vean que muy sencillo, nada más sustituyo los datos en la fórmula. La dificultad, y hago mucho énfasis en esto, es que se aprendan las clasificaciones y sepan cuál es la fórmula que ocupamos en cada caso. Y el resultado, pues bueno, ya ahí lo podemos sacar por calculadora, eso ya es muy normal. Nos daría M es igual a 2548.29. Hoy no lo voy a ver, pero el día miércoles, si Dios me lo permite, voy a enseñarles cómo se hace en calculadora. No se los voy a enseñar acá porque está un poco más difícil. Y además les voy a subir un video, de cómo, igual que los anteriores, de cómo se resuelve en calculadora. Pero no lo vamos a ver en esta clase para que no se nos extienda tanto. Aquí lo estamos viendo con el despeje matemático. Y con el despeje matemático, ahí llegué a 2548.29. Ejemplo número 2. Bueno, no sé si ese primer ejemplo estamos claros. ¿Estamos claros con el primer ejemplo? ¿Estamos bien? Bueno, vamos con el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice qué cantidad hay que depositar, o juegas de qué cantidad hay que depositar hoy, su valor actual. Es una C. Para poder efectuar retiros al final de cada trimestre de $500
a partir de los 9 meses de inversión, el número de retiros será de 6 y la tasa de inversión es del 12% capitalizable trimestralmente. Ok, este como que ya se nos complica un poco más, no es tan sencillo como el anterior. Vamos a ir por pasos. Primer pregunta que tenemos que hacernos. Nadie va a eso. ¿Cuál es el tipo de anualidad? ¿Qué tipo de anualidad consideran que es este? Ahora que ya vimos que hay bueno, otro tipo de clasificación, ¿qué elementos le atribuyen a este en particular? ¿Es inmediata o es diferida? Ah, bueno, alguien me contestó en el chat. Ok, una característica importante dice que es vencida. Estamos, vamos a ver. Pareciera que es vencida. Ah, bueno, sí, ya lo vi, ya identifiqué donde dice que es al final. Aquí dice que los retiros se realizan al final de cada trimestre. Entonces estamos todos de acuerdo que por ahí es vencida. Este, ¿es cierta como en el caso anterior o qué opinan? No es cierta, es eventual. Sí conozco el plazo y las fechas. Dice 9 meses, entonces sí se conoce. Muy bien, sí, conozco un N, sí, por ahí yo, tal vez no nos dice cuándo es la fecha específica que inicia, pero sí sé el plazo, ¿verdad? Entonces, sé que es a partir de hoy 9 meses. Entonces, sí, muy bien. Por ahí sabemos que es cierto, porque yo conozco estos 9 meses. Otro elemento importante. em, ¿Qué opinan del periodo de capitalización? ¿Son iguales? Los, sí, los retiros y la capitalización de la tasa. ¿Será una anualidad general o una simple? Simple. Simple, ujú, correcto. Dice 12% capitalizable trimestralmente y los retiros son cada trimestre. Muy bien, solo nos queda un elemento más. ¿Es inmediata o es diferida? Diferida. Diferido. Es diferida, ¿verdad? Porque vean esto. Em, Sería a partir de los 9 meses, pero los retiros son 6, lo que significa que hay un desfase de 3 meses entre el depósito y el inicio de los retiros. Y no comienza inmediatamente, sino hasta después. Pues muy bien, ven, ese es el análisis que tienen que seguir haciendo en este tipo de ejercicios. Por aquí lo tenemos. Ya después se hace como más rutinario, por supuesto. Simple nos dice que, bueno, capitaliza trimestralmente y retiro trimestral. Perfecto. Es cierta porque efectivamente conozco el plazo. A partir de hoy, que bueno, no sabemos cuándo es hoy, pero bueno, a partir de hoy, 9 meses. Es vencida porque se retira al final, efectivamente. Y diferida, eh, los retiros inician dentro de 9 meses. Aquí hay que tener cuidado y les dejé esta línea porque este ejercicio confunde un poco y es muy común que lo veamos. Entonces quiero que les quede suficientemente claro. Ahí yo tengo los periodos. Nosotros consideramos que son 9 meses, pero comenzando hoy.
¿verdad? Aquí están los 9 meses, que incluirían los 6 pagos de $500. Ahí están. Entonces, importante, cuando yo voy a descontar con la fórmula de la anualidad, lo que voy a hacer es traer esos 6 pagos al periodo 2. Y después de ese periodo 2 lo voy a descontar al periodo 1. Y ahí estaría el periodo de 9 que nos decía el ejercicio. A veces confunde porque pareciera o da la impresión, y aquí es donde no pueden equivocarse, de que hay que traerlo, por ejemplo, directamente aquí al 1. Pero no podemos. ¿Por qué no podemos? Cuando es una anualidad diferida, no funciona de esa manera. La anualidad diferida tiene el periodo en que no se hacen pagos, depósitos o retiros, ¿verdad? Que es estos 3 meses acá. Entonces, digamos aquí fuera el elemento a tomar en consideración? Cuando yo descuento la anualidad, únicamente lo puedo hacer por los periodos que tienen la cuota, lo que me va a dejar exactamente aquí antes de comenzar a pagar la cuota. ¿Por qué no lo puedo llevar acá? Porque no hay cuota. Si yo lo llevo hasta acá, nos va a dar un monto mayor porque está considerando que yo le pagué aquí 500 y aquí también 500. Entonces, esta es una dificultad que tienen las anualidades que son diferidas. Las anualidades diferidas nos dejan, cuando lo vamos a traer a valor presente, específicamente antes del primer pago, no en la fecha de inicio. Dicho esto, tengo que ir a buscar la fórmula. La fórmula dice que C es igual a R1 menos 1 más I elevado a la menos N dividido entre I por 1 más I por 1 más I menos D. Tal vez voy a devolverme las fórmulas. Habíamos dicho que en las diferidas solo hay dos. Entonces aquí es muy sencillo. O es la de arriba o es la de abajo. Entonces estamos en la segunda. Y hago la sustitución. R son $500. Tendríamos 1 menos 1 más I, que es 12% entre 4, porque la frecuencia de capitalización es dimensional, el año tiene 4 trimestres. Sería elevado a las 6, que son los trimestres que habrían ahí. Dividido entre 12% entre 4. Por 1 más 12% entre 4 a la menos 2. Qué curioso, ahí hay un error en la fórmula. Acá no va. Vamos a ver nada más para estar seguros. Vamos a devolvernos a las fórmulas. Bueno, es vencida, no es anticipada, es esta de aquí. Sí, sí, está bien la fórmula. Y se fue colado más bien en la de abajo. Pero sí está resuelta adecuadamente. Ahorita yo se os corrijo. ¿Esta presentación está subida al campus ya o no se las hemos subido? Bueno, No, cualquier cosa. No. Ok, ok. Entonces ahora yo cuando se suba, ya me recuerdo que aquí hay que quitar este 1 más I. Nada más sustituimos, igual que en el anterior. Que ahí tendríamos R, que es 500. 1 menos 1 más, nuevamente la I es interés compuesto, y estamos ante una tasa que es nominal.
nominal. Sería entonces dividido entre la frecuencia, que es trimestral, y lo elevamos a los 6 retiros trimestrales. Divididos entre el 12% entre 4. Multiplicado por 1 más, y nuevamente ahí la I sería de, con la frecuencia de capitalización, 12% entre 4. Elevado a la menos, y en ese caso 2. Vean que ese 2 proviene de este menos D. ¿Dónde sale ese menos D que es 2? De lo siguiente. Nos devolvemos a la línea temporal y a lo siguiente. Ya hago todo el descuento para llegar al 2. Entonces, ¿de dónde sale 2? Que para lograr llegar al año 0 a hoy, tendría que dar 2 brinquitos, digamos, en esta línea temporal. Tengo que descontar 2 años, porque la anualidad me llega hasta un año antes del primer pago. Pero para llegar a hoy, tengo que darle 2 brinquitos adicionales en este caso. Eso es un elemento que les recomiendo siempre hacer la línea del tiempo para que tengan claro esa parte. Y no sé si por ahí si les queda claro lo de ese 2, porque a veces queda la idea de que fuera, reitero, de este 3, y ya ahí no nos dio. La anualidad nos deja un periodo antes del último pago. Eso es lo que tenemos que tener muy presente acá. Bueno, una vez que tenemos eso, ese monto S es igual a 2553.11. De ahí no hay mayor situación. ¿Alguna consulta hasta ahí? No. Entonces, hay un último eh, tipo de anualidad. Se llaman perpetuas. Con esta ya terminaríamos la parte teórica de las anualidades. Las anualidades perpetuas, y esta palabra perpetua proviene de perpetuidad, es decir, es como sinónimo de infinito. Y está considerando algo que va a suceder hasta el infinito, ¿no? A ver, tal vez tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha final, básicamente, es lo que nos está diciendo. Es una anualidad donde el monto se va repitiendo para siempre. Y les voy a dar un caso. El caso son las pensiones. Si yo me pensiono, pues en teoría estoy obteniendo mi pensión de forma vitalicia, es por todo lo que me queda de vida. Lo que nos lleva a otro elemento. No existe nada que sea realmente infinito. Lo que pasa, y por eso se llaman perpetuas, es porque desconocemos la fecha final. Eh, Regresamos al ejemplo. Yo me pensiono, comienzo a recibir mi pensión. ¿Por cuánto tiempo la voy a recibir? La voy a recibir hasta que me muera. En el momento en que me muera, desaparece esa anualidad. Lo que pasa es que cuánto va a durar eso, no sabemos. Me pensiono a los 65 años y me podría morir al siguiente año o me puedo morir dentro de 30 años, no sabemos. Entonces, la anualidad perpetua es una anualidad que considera que algo sea infinito. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las empresas. Es otro caso donde las anualidades perpetuas tienen una aplicación importante. Las empresas, ustedes recuerdan de la parte contable, el que vimos en contabilidad básica, generaban su información bajo el supuesto de negocio en marcha. Y eso es que la empresa sigue operando para siempre.
hasta que los dueños quieran liquidar, las condiciones económicas los obliguen a liquidar la empresa. Entonces, si yo quisiera hacer una evaluación económica de la empresa, lo haría con una anualidad, porque digamos, sus flujos de efectivo se van a mantener por siempre. Empresas grandes, como por ejemplo Disney, ¿de cuántos años tienen? ¿Verdad? Más de 100, digamos. Es un número bastante grande. Decir que algo duró 100 años. Y no sabemos cuándo va a terminar. Y puede ser que nosotros nos morimos y aún sigue funcionando Disney. Entonces, ¿verdad? Tiene mucha lógica que, por ejemplo, para valorar Disney uno podría utilizar lo que son las anualidades perpetuas porque pues uno consideraría sus flujos de efectivo de manera perpetua, teniendo un inicio, pues no sabiendo cuándo va a finalizar, porque es un factor completamente desconocido. Dicho esto, entonces, pues las anualidades perpetuas tienen un infinito número de pagos. Ahí va a tener una alteración la N, porque no sabemos durante cuánto tiempo se repita. Se denominan anualidades infinitas, lo que les decía, y no existen en la realidad, porque si bien es cierto, sí, está bien, son infinitas, pero no sabemos cuándo terminan, pero sí tienen un final, lo que pasa es que desconocemos cuándo es. Cualquiera de los ejemplos que les dije, la empresa seguirá funcionando. En el caso que les decía, una empresa que funciona de 100 años más, es muy complejo saber cuándo va a quebrar, cuándo va a finalizar, pero es muy poco probable que sea para siempre que esa empresa siga operando. Llegará el momento en que desaparezca. Entonces, por eso no existen en la realidad bajo la lógica de que no hay nada infinito realmente. Las fórmulas de las anualidades perpetuas, tenemos la vencida que es C es igual a R entre I y la anticipada que es igual a C es igual a R entre I por 1 más I. Ven que aquí no se habla de N. ¿Por qué no se habla de N? Que no tienen un plazo, porque se comienzan a ejecutar, pero nunca se terminan, son infinitos. En el caso de las anticipadas también podría ser R dividido entre I más R. Esto porque al momento de hacer el despeje matemático, pues nos daría exactamente lo mismo. Las dos vienen en la antología. Esto si se trata de una anualidad perpetua cierta, pero si es una anualidad perpetua diferida, entonces aquí ya comienza un tema un poco más complejo. Creo que al inicio el primer ejemplo que poníamos era lo del seguro de vida. Precisamente eso sería una anualidad perpetua diferida, porque recordemos que si la anualidad yo hoy la firmo, no sé cuándo va a comenzar en el momento en que se den las condiciones, en ese momento, que era cuando yo me muriera, entonces yo me muero, comienza a operar con la otra persona y pues sería durante cierto, ¿verdad? Y ya ahora no desconoceríamos hasta cuándo va a recibir ese subsidio, entonces ahí habría una perpetuidad diferida, porque se firma, pero no se va a iniciar hasta el momento en que yo me muera. Bueno, en esos casos tendríamos una diferida vencida. Y tenemos la formulita de la diferida vencida, que es R, que es el pago, dividido entre I, que es la tasa de interés, por 1 más I elevado a la menos 2, que ya sabemos, perdón, a la menos D, ya sabemos de dónde aparece esa D. Esa D aparece de la diferencia entre descontar la anualidad y el momento en que se firmó el contrato. Es el momento en que comienza a ejecutarse la anualidad y el momento en que se firmó la anualidad. Puede ser también anticipado, que sería R entre I por 1 más I por 1 más I a la menos D.
Tercer ejemplo. Que ahora tenemos, está bien, ya casi los dejo ir. Tendríamos como tercer ejemplo que la compañía XYZ espera pagar $700 al finalizar cada 6 meses. Nuevamente nos dicen finalizar. Es vencido. Nos dice que es indefinidamente. No tiene un final. Y en ese caso es como dividendos. Bueno, vean, relacionado con la parte empresarial que les decía anteriormente. Claro, si la empresa funciona a perpetuidad, pues los accionistas también estarían recibiendo un dividendo a perpetuidad mientras que haya dinero y la empresa siga operando. Dice que suponiendo un rendimiento del 6% convertible semestralmente, y bueno, por aquí seguimos teniendo 6 meses y 6 meses, 6 meses y semestralmente. ¿Cuánto debería estar dispuesto a pagar B por cada acción? Es decir, bueno, ahí lo llaman B, pero B puede ser cualquier persona, ¿verdad? Supongamos que soy yo comprando la acción. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esa acción, ¿verdad? En el momento de compra. Dado que es una perpetuidad, seguía las fórmulas que acabamos de ver. Y es una perpetuidad cierta, pero estaríamos en eso. Y es vencida. Entonces, bueno, ya sabemos por dónde nos vamos a ir. Es el cálculo de la C es igual a R entre I. R es el pago semestral de $700. Y la I corresponde a la tasa que es convertible semestralmente. Entonces, 6% convertible semestralmente nos quedaría así. 300 arriba, abajo 6% entre 2. Y el resultado de esto nos da, bueno, ahí lo disminuimos un poquitito, 10,000. Importante tal vez recalcar algo. ¿Por qué lo que estamos haciendo en estas anualidades es calcular una C en estas que son perpetuas? Porque no puedo calcular M, ¿verdad? No es que yo puedo determinar cuántos periodos hay, entonces me voy hasta el final, porque son infinitos. Lo que puedo calcular es cuánto es el valor hoy. Pues aquí estamos diciendo, bueno, la acción vale $10,000 porque le va a dar para siempre un dividendo de $300. Esto lo van a ver un poco más en Finanzas 2, que es la parte de valoración de empresas. Pero lo que se utiliza son para valorar ciertos flujos y anualidades perpetuas. ¿Alguna consulta con este? No. Algunos conceptos importantes que tienen que repasar. Ojo, repasar, porque los dimos en interés simple e interés compuesto. Por eso les decía que hay algunas cosas de interés simple e interés compuesto que vamos a retomar acá, pero no todo. Elementos importantes. La tasa de interés. Pues tenemos que recordarnos que la tasa de interés se puede calcular por interpolación, se puede calcular por la calculadora financiera, valga la redundancia, por la hoja electrónica o por el despeje matemático. Bueno, interpolación y despeje matemático prácticamente son manuales, ¿verdad? Es lo mismo, pero ahí tendríamos esas dos, que son las que podríamos utilizar digamos, en la parte más manual, o por ejemplo la calculadora financiera. La de la hoja electrónica nos queda como para los trabajos fuera de la clase, pero bueno, recordar esta parte que vimos en interés compuesto. En el caso de la interpolación, tal vez no voy a entrar, bueno, sí vamos a entrar en detalle. Nos dice que la tasa real se encuentra en un intervalo de tasas, entonces yo tenía que conocer ese intervalo, que bueno, no sé a qué tasa está
bueno, en este caso la anualidad, pero yo sé que las tasas normales del banco están entre 5 y 10, por ejemplo. Entonces, la tasa a la que hicimos esta anualidad tiene que estar entre 5 y 10. La interpolación es para obtener eso, pero yo ocupo conocer cuál es la tasa más alta y la tasa más baja. Entonces, se obtienen los valores M o C considerando ambas tasas, la más baja y la más alta. Se iguala la relación de las tasas con respecto a la relación del valor de referencia, valores que pueden ser el valor M o bien el valor C, ¿verdad? Dependiendo de los datos que teníamos. Pero para interpretar la fórmula, lo que tenemos aquí a la izquierda son las tasas de interés, que el I2 es la tasa más alta, el I1 es la tasa más baja y el IR es una incógnita que es la que estamos intentando buscar, ¿verdad? Cuando vamos a calcular lo que vamos a calcular, queda como una I que tenemos que despejar. Le digo eso porque puede ser que estemos buscando calcular la M o la C. Bueno, y el lado derecho, precisamente voy a calcular a partir de las tasas de la izquierda los valores. Yo tendría que calcular cuánto es la M o la C con la tasa más alta, 2 veces, y la M o la C con la tasa más baja. Y debo conocer cuánto es el monto con la tasa real. Entonces yo puedo despejar la tasa. Eso es interpolación. Tal vez voy a devolverme a las funciones. Aquí es un poco complejo hacerlo manualmente, ¿verdad? Porque supongamos, por ejemplo, las inmediatas, vean que la n es un exponente que está dentro de esta parte. Entonces, sí hay que tener cuidado al momento de hacer el despeje. Es muy posible que aquí tengamos que utilizar las otras ecuaciones que hemos visto, por ejemplo, si fuera el caso. Y, de división sintética o de la fórmula general o alguna de estas otras que son más la parte matemática y no tan financiera, pero que sí podrían aplicarse si yo voy a hacer el despeje manual de la función. O bien podemos hacerlo con la calculadora, que es la herramienta que tenemos más a mano en nuestro caso. Esto porque, reitero, por eso es que vimos la fórmula. La n queda metida dentro de un paréntesis más grande. Entonces, primero hay que quitar el paréntesis externo para poder llegar a despejar la n. También podría ser que la variable n, tiempo, sea la incógnita que estábamos intentando despejar. Eso también lo vimos en interés compuesto. Y lo que hay que hacer es despejar la n con el uso de logaritmos, donde el logaritmo a de x a la n correspondería al logaritmo a de x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta n pasa aquí al frente a multiplicar, que es lo que sucedió acá. Por tanto, ya puedo aplicar el logaritmo de manera normal y lograr despejar esa n. Bueno, eso sí, la variable que ocupamos es n, el tiempo. El tiempo también está la parte fraccionada. Eso hay que tener cuidado. Creo que este es un tema que tenemos que repasar de manera importante después de ver los exámenes de la regla teórica y regla práctica. No porque no lo sepan, sino porque tenemos algunos errores en el sentido, sí, sí saben cómo se utiliza, pero al mismo tiempo no. Me voy a explicar. Si yo tengo 2 años y 4 meses y es trimestral, el interés simple no es por 4 meses, sino que a esos 4 meses le tengo que quitar un trimestre más. Yo ocupo que siempre la periodicidad sea menor a la frecuencia de capitalización. Entonces, este tema me parece importante que
que tenemos que repasar la regla teórica y la regla práctica que se va a aplicar también en lo que es las anualidades. Regla teórica es cuando n es exacto con respecto a las capitalizaciones, se utiliza interés compuesto para todo el periodo. Y cuando hablamos de exacto, significa que puede quedar fraccionado. Aquí yo puedo utilizar un n que sea, por ejemplo, 3 años y 6 meses, 3.5 años, que no existe, ¿verdad? Son 3 años y 6 meses, pero cuando yo lo meto en la n de la fórmula, puede ir 3.5. En el práctico, yo únicamente podría dejar la n como 3, que dice que la n tiene que ser capitalizaciones completas y se ajusta el último periodo por interés simple. Entonces, el punto 5, tengo que ver si sumarle un pedacito a este test y el resto llevarlo a interés simple o ver qué es lo que hago con él. Pero eso pueden ser capitalizaciones completas. También está en la parte de las tasas equivalentes, que de hecho ahora la compañera nos mencionaba que pues esto fue un elemento importante que estaba ahí en el examen. Que es realizar precisamente las conversiones entre tasa efectiva y tasa nominal. La tasa efectiva y tasa nominal va a depender mucho cuál de estas 4 variables utilice. Si yo estoy pasando de efectiva a nominal, de efectiva a efectiva, de nominal a nominal o de nominal a efectiva. Depende del dato que ocupe y depende de los datos que estoy recibiendo. En el caso de las nominales, tienen las frecuencias de capitalización. En el caso de las efectivas, no. Las efectivas ya es una tasa que tiene el interés capitalizado en sí durante cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, si es una efectiva mensual, entonces ya ella estaría ajustada por esas capitalizaciones que se fueron realizando durante el mes. Pero bueno, recordar también esta parte de las tasas equivalentes. Y ya para ir finalizando prácticamente, tenemos el concepto de lo que es la amortización. La amortización es un concepto importante que vamos a tener en lo que son las anualidades. Recordemos lo que dijimos en la primera diapositiva. Las anualidades son para pagos, son para retiros, son para depósitos. Supongamos el primer caso, pagos. ¿Qué es lo que pasa cuando yo voy y compro algo a crédito y me dicen, no sé, su deuda es por 100,000 colones y usted paga todos los meses 10,000 colones? ¿Qué pasa con esos 10,000 colones que yo voy depositando todos los meses? Eh, ¿Cómo afecta los 10,000 a los 100,000 colones? ¿Qué considera? Yo hago el pago de los 10,000 y se deducen completamente los 100,000. ¿Qué hemos visto en el primer y segundo tema? No, ninguno. Lo que hemos visto es que hay un costo del dinero en el tiempo, que son los intereses. Entonces, si alguien me presta 100,000 colones y yo tengo que pagarle 10,000 colones todos los meses para ir pagando esos 100,000, esos 100,000 no abonan directamente a los 100,000, sino que de los 10,000 hay que cobrar los intereses de los 100 y lo que sobra va reduciendo el valor de los 100,000. Hay un costo del dinero en el tiempo, porque si no, por ejemplo, un banco quebraría, nada más da el dinero. No, ellos tienen que acreditarse una ganancia, que son los intereses. Entonces, la amortización es la diferencia entre el pago que se hace y los intereses. Bueno, ahí dice que en el caso de las deudas corresponde a un pago parcial que se va realizando. Las cuotas incluyen amortización e intereses. Los intereses se determinan sobre el saldo. Esto es importante y también habrán escuchado la frase que a menor monto, menor
interés que precisamente es producto de la amortización, porque la amortización va disminuyendo el saldo y como el interés se calcula sobre el saldo actual, pues los intereses van disminuyendo. No es que siempre pago los mismos intereses. Por lo tanto, hay dos casos de los intereses. Una sería cuando la amortización es gradual, la amortización es variable y por tanto la cuota es constante. ¿Qué nos dice esto? La amortización es variable y la cuota es constante. Como yo calculo el interés sobre el saldo y el saldo va disminuyendo, por eso es que la cuota va variando, porque va variando el interés y va variando la amortización. Eso es cuando es gradual. También puede ser constante. La amortización se mantiene, por ejemplo, en lo que les decía ahora. Está bien, me prestaron 100.000 colones. Yo pago 10.000 todos los meses, pero los intereses me los calculan sobre el saldo actual. Entonces, es una amortización constante porque son los 10.000 más X monto de interés. Vamos a ver si hay un ejemplo aquí. No, no hay un ejemplo, pero les voy a generar aquí rápidamente un ejemplo en un Excel para que tal vez lo tengamos claro. Los dos casos. Vean aquí el Excel. Voy a hacerlo un poco más grande para que lo podamos ver claramente. Voy a ponerlo aquí en formato número. Supongamos el ejemplo que les decía ahora de que aquí me pagó, perdón, me prestó 100.000 colones y yo le pago todos los meses 10.000 colones. Tal vez no pongamos una cuota. Supongamos que la persona me dice, usted tiene que pagármelo en extractos iguales y tiene una tasa de interés del 10%. Supongamos que esta tasa fuera mensual. O tal vez supongamos así, supongamos que sea mensual. Ya eso lo vamos a ir viendo con más detalle, pero yo puedo calcular, aprovechando que estoy aquí haciendo mi ejemplo en Excel, calcular con una función que se llama pago, cuánto es lo que hay que pagar por mes considerando estos elementos. Supongamos mejor que esta fuera una tasa anual, que la tasa del 12%, del 10% la divide entre 12, el número de periodos lo desconocemos, supongamos que es durante un año y el valor actual son los 100.000. Entonces, él me dice que yo tengo que pagar durante esos 12 meses 8.792. Yo puedo determinar cuál es esa cuota. Esto si fuera gradual, que era lo que les decía ahora, donde, digamos, este es 100.000 C y es 10 y este sería mi R, que es el pago que se tiene que ir realizando. Aquí Excel me lo calcula automáticamente. Ahora, lo de la amortización que sea gradual se refiere a lo siguiente. Voy a hacer lo que se conoce como una tabla de amortización. También vamos a profundizar más en los ejercicios, pero digamos, en una tabla de amortización yo comienzo por el saldo actual de la deuda, que son 100.000 colones, y todos los meses, en este caso, se va a ir realizando un pago que es de 10.000 colones. Dije que era durante 12 meses. Aquí me faltó. Y de acuerdo a lo que acabamos de ver en la presentación, estos 10.000 están compuestos por, bueno, ya dijimos que no eran 10.000. Bueno, y lo cambiamos por 8.792. Eso estaría compuesto por intereses y amortización. Cuando es gradual, en la diapositiva dice los intereses se calculan sobre saldos y la amortización es variable, porque yo le calculo a estos 100.000 la tasa de interés de un 10%, entonces entre 12.
cuando yo hago el pago de 8.792 me quitan 833 de intereses y el resto corresponde a amortización del saldo. Y esto va a hacer que los intereses cada vez sean menos hasta que desaparezcan por completo. Y la amortización va variando. Bueno, aquí aún no se ve porque tengo que jalar toda la tabla, pero la amortización va variando. Comienza en 7.958 y vean que todos los meses va variando. Entonces se refiere con que sea gradual. Como yo calculo los intereses sobre el saldo y el saldo va disminuyendo conforme los pagos se realizan, la amortización varía. No sé si les quedó claro ese ejemplo o tienen alguna observación de esa parte. No. Bueno, voy a hacerlo ahora constante. Si yo lo hiciera constante, voy a regresar a mi ejemplo original, donde les decía que la persona paga 10.000. Cuando es constante, yo digo, la amortización son 10.000, tal vez mejor, no, que no sean 10.000, que fueran los 100.000 entre 12. Yo voy a amortizar todos los meses 8.333. Los intereses se calculan sobre saldos. Pero lo que va a variar en este caso es la cuota, porque la cuota es la amortización más los intereses y entonces en vez de pagar un monto fijo que se determina en Excel con la fórmula de pago, también se puede calcular con la calculadora financiera, con el despeje matemático, lo que tengo aquí fijo es la amortización y va variando más bien el pago. Eso es a lo que se refiere en el texto y que lo estaremos viendo en los ejercicios como una amortización a la izquierda gradual, este de acá es gradual, y el de la derecha constante, para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Seguros que no hay ninguna duda con esa parte? ¿Estamos bien? Bueno, voy a pasar la presentación. Ya casi terminamos. Lo último con lo que finalizo son los fondos de amortización. Los fondos de amortización, vean que lo último que vimos fue amortización que está relacionado con la parte de deudas. Los fondos de amortización más bien están relacionados con ahorros. Dice que los fondos se establecen para pagar una deuda en vencimiento o cualquier otro fin. Entonces, la idea de los fondos de amortización es ir ahorrando en vez de ir pagando una deuda. Dice que para ello se realizan depósitos periódicos mensualmente, los cuales periodo a periodo generan intereses. Entonces aquí aplica el concepto de intereses sobre intereses, lo de interés compuesto. Por lo siguiente, es un fondo. Entonces la idea es ir depositando $5.000 todos los años hasta cumplir 20 años y ahí retiro. Los intereses de los 20 años se han ido acumulando, se han ido posiblemente capitalizando el principal y recibiendo también intereses a la vez. Bueno, los fondos de amortización se utilizan mucho, lo vamos a ver más adelante en el siguiente tema para lo que es afrontar el pago de títulos de deuda. La empresa se endeuda, por ejemplo, para hacer, no sé, alguna reestructuración, una ampliación de su planta, genera una deuda y tiene que ver después cómo pagarlo. Bueno, los fondos de amortización es un ahorro que pueden ir pensando para después cancelar esa. Ah, bueno, lo último que tenemos más bien es el costo capitalizado. En este caso está relacionado con las anualidades perpetuas. Las anualidades perpetuas, yo les dije que estaban muy relacionadas con la parte de la gestión de negocios.
En las anualidades perpetuas, de hecho, mi ejemplo está relacionado con que la empresa sigue en funcionamiento indeterminadamente, pero hay un supuesto importante que tiene ese funcionamiento indeterminado y es los activos. Yo puedo proyectar ese funcionamiento de perpetuidad únicamente si también considero algo para lo que son los activos fijos, los activos de propiedad, planta y equipo. A ver, un edificio tal vez dura 50 años, como habíamos visto, por ejemplo, en contabilidad básica. Bueno, y en intermedio uno. Ok, dura 50 años, pero estamos suponiendo acá que la empresa funciona para toda la vida, infinitamente. Les decía el ejemplo de Disney, que bueno, extraje de hecho el dato que fueran 100 años. 100 años. En 100 años, por ejemplo, los activos de propiedad, planta y equipo, el edificio, que es el que tiene más vida útil, ya se habría eliminado hace mucho tiempo. El costo capitalizado tiene su fundamento precisamente en ese tipo de valoraciones, donde el elemento es a perpetuidad, pero hay subpartes que no tienen esa vida, específicamente los activos fijos. El activo fijo se tiene que ir reponiendo con cierta periodicidad. Entonces aquí nos dice que es la aplicación de la anualidad perpetua y que tiene como objetivo tratar la adquisición y posterior reposición de activos fijos, por lo que les decía, ¿verdad? Por ejemplo, una máquina, cada 5 años hay que comprar una máquina, pero no es la anualidad perpetua al valorar la empresa, no dice cada 5 años, dice para siempre, es al infinito. Entonces, hay que hacerle esta formulita para la parte de activos fijos. La empresa con vía ilimitada habrá que reponer el activo. El activo se repone con el mismo costo que nosotros conocemos hoy. Tiene tal vez un sesgo, ¿verdad? Ese precisamente que se reponen con el mismo costo de hoy, aunque recordamos la lectura que ustedes tuvieron para el trabajo 1 y que lo vamos a retomar mucho en el final del curso, en el último tema. Hay unos conceptos ahí de inflación, de evaluación del dinero en el tiempo que habría que, y después lo vamos a afinar, porque, bueno, hoy conozco ese valor del edificio, de la máquina, del vehículo, y supongo que lo vamos a volver a comprar en el mismo intervalo de tiempo de su vida útil, es decir, se compra, por ejemplo, la máquina cada 5 años, pero yo no sé en cuánto se va a comprar en 5 años, porque no somos videntes para ver qué es lo que va a suceder, y mucho menos como es al infinito, qué es lo que va a suceder en 20 años, cuánto va a valer esa máquina. Entonces, esta fórmula después se va a poder mejorar con esos elementos. Dice que el costo de las reposiciones disminuye por el valor residual también. Entonces, por aquí tendríamos que la fórmula, hay dos. Si yo conozco el valor residual o si no conozco el valor residual. La fórmula nos dice el CC, que es el costo capitalizado, es el costo de adquirir el activo dividido entre 1 más I a la N menos 1. Si conozco el valor residual, si lo restamos en el numerador, si no, pues lo dejamos ahí. De hecho, recuerden que en contabilidad precisamente hay unos valores residuales que son de cero, si no tenemos cómo estimar. Y le sumaríamos más el costo inicial. CI es costo inicial, CC costo capitalizado. Y con esto estaríamos terminando la parte teórica del tema. No sé si tienen alguna consulta.